cuenta que es de tipo venoso, pero estos vasos sanguíneos que van hacia los pulmones reciben el nombre de arteria, aunque lleven sangre de tipo venoso. ¿Sí? Recuerden eso. Son vasos sanguíneos que reciben el nombre de arterias pulmonares, pero llevan sangre de tipo venoso, ¿sí? Es decir, hacia la circulación pulmonar o menor. Bien, y aquí hay unas válvulas, ¿sí? Que se llama, esa es la válvula pulmonar, precisamente porque está permitiendo el acceso a la sangre, ¿de acuerdo? Cuando es eyectada hacia la vena pulmonar, hacia la arteria pulmonar, perdón, ¿de acuerdo? Una vez que pasa la sangre, ya a los pulmones, ya se lleva a cabo la hematosis, y entonces regresa la sangre por estos vasos sanguíneos que se llaman venas pulmonares. Se llaman venas pulmonares, pero llevan sangre arterial, ¿sí? Porque vienen de los pulmones. Los nombres están designados así por la estructura que tienen. Este vaso sanguíneo que está aquí, conocido como arteria pulmonar, histológicamente es como una arteria, pero lleva sangre venosa. Y las venas pulmonares tienen histológicamente pues, son muy parecidas al sistema venoso, ¿sí? Se llaman venas pulmonares, pero llevan sangre arterial y la llevan a la cavidad que es la aurícula izquierda. Aquí están las flechas, va llegando la sangre. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo a través de estas válvulas, que es la válvula mitral. Recuerden, la del lado derecho es tricúspide y la del lado izquierdo es mitral. Estas válvulas permiten o no el acceso o el paso de la sangre de la aurícula a los ventrículos. En este caso, si estamos hablando de la válvula mitral, nos estamos refiriendo al corazón del lado izquierdo, a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. Y el corazón bombea, su ventrículo bombea la sangre a través de la arteria aorta, ¿sí? Y aquí hay una válvula que se llama válvula aórtica que también permite el paso o no de la sangre. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver con detalle cómo se sincronizan estas válvulas. Una vez visto esto, entonces, para ustedes tienen que estar pensando que se requiere de la contracción muscular que están viendo aquí en este corte. Vean, todo esto es músculo. Vean la cantidad de músculo que tiene el ventrículo izquierdo. Es mucho mayor que el del ventrículo derecho. ¿Sí? Es francamente notorio que hay más masa muscular aquí, más músculo de tejido cardíaco. Recuerden que es otro tipo de músculo cardíaco. Y está más engrosado, o hay mayor número de fibras, porque tienen que bombear con mayor fuerza, ya que de aquí sale toda la sangre al sistema. No es la misma fuerza que ocupa el ventrículo izquierdo, que es mayor que la que ocupa el ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho, la circulación es menor y la va a inyectar hacia los pulmones, es menos distancia. Entonces requiere de menos fuerza de contracción. Por eso, como ven ustedes aquí, el músculo del ventrículo izquierdo es mayor que el del derecho, ¿de acuerdo? Y ustedes saben que para que se pueda contraer una fibra muscular requiere de un estímulo. Muy bien. El corazón tiene una particularidad que tiene automaticidad. Puede autoestimularse para que se lleve a cabo la contracción de sus fibras musculares y trabaje automáticamente. ¿Sí? Esa es una característica del tejido cardíaco o del corazón como tal. Está compuesto por diferentes tejidos, pero funciona como si fuera uno solo, por eso se llama también sin sitio. ¿De acuerdo? Entonces, permítame. ¿Qué pasó el resto? Eso que mencionó ahorita es el sistema cardionector, ¿no? El que le ¿El das sistema qué, perdón? cardionector. Sí, es un sistema que va a generar estímulos precisamente. Sí, tiene razón. Sí, bueno, no sé si vas a comentar algo más, perdón. No, 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 nada más eso. Sí, sí, entonces es lo que vamos a ver a continuación. Esas fibras musculares tienen que ser estimuladas, ¿no? Hay diferentes estímulos. Uno que es autogestionable, por decirlo así.
solito funciona, solito se estimula, y hay otras fibras que también reciben otro tipo de estímulos para llevar a cabo un aumento o una disminución de la frecuencia cardíaca. Nosotros en reposo, así como estamos ahorita, o cuando estamos dormidos, el corazón de manera automática, de manera basal, está funcionando. Si ya requerimos mayor estímulo, que aumente la frecuencia cardíaca, entonces va a haber precisamente ese estímulo. Si ya queremos que no exista ese estímulo y que disminuya mi frecuencia cardíaca, también hay manera de hacerlo. Ahorita vamos a abordar lo que tiene que ver con la automaticidad de nuestro corazón. Solito genera estímulos. Y entonces las características del tejido cardíaco es que tiene fibras especializadas en generar impulsos eléctricos, como dice aquí en la diapositiva. Estas las conocemos con el nombre de fibras nodales, o sea, nódulos. Ustedes ya habrán escuchado algunos nódulos, ¿no? Ahorita los vamos a ver. Y estas fibras o estos nódulos, que así es como un reclutamiento de células, ¿sí? Que están agrupadas entre sí, que forman un nódulo, una bolita, ¿sí? Un nudo, por eso se llama nódulo, generan el impulso. Y este impulso debe ser transmitido, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos fibras especializadas en la conducción del estímulo que generó mi nódulo. Ahorita lo vamos a ver. Y existen fibras musculares especializadas en la contracción, o sea, que responden a este estímulo que anteriormente he mencionado. De tal manera que vamos a ver entonces ahorita lo que es la conducción eléctrica del corazón. Estas células tienen una actividad automática, como pueden ustedes leer, ¿sí? Entonces generan esta actividad eléctrica y por consiguiente es transmitida, y cuando se va transmitiendo, después de su generación, las células musculares responden a ese estímulo. Y entonces tenemos el nodo sinusal, el nodo aurículo-ventricular, el haz de His y el sistema de Purkinje. Es lo que está abreviado ahí en la diapositiva. Ya, no sé de abreviar, pero bueno, los estoy ahorita desglosando, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en la siguiente imagen. Aquí está. Entonces, si ustedes recuerdan, vimos ahorita las características generales del corazón, que es una imagen muy parecida. Pero resulta que tiene este sistema de conducción bioeléctrico o eléctrico del corazón. En su interior, vean, esto que están viendo en amarillo, ¿sí? Tiene que ver con ese sistema de la generación de impulsos eléctricos y fibras que van a transmitir ese impulso. Entonces, aquí en la aurícula del lado derecho, en la parte superior de esa aurícula, está el nodo sinusal, ¿sí? Es este nodo sinusal es ese conjunto de células que van a generar el impulso eléctrico. Se conoce con el nombre del marcapaso porque aquí inicia normalmente el impulso eléctrico. Y este impulso eléctrico va a viajar por fibras de conducción, que es el mismo tejido, pero solo con prolongaciones. Vean, aquí hay una rama que va a estimular parte del techo y del cuerpo de la aurícula, ¿sí? La parte lateral derecha, una que va por vean aquí, porque ese aurículo ventricular pues Doctor, disculpe, comienza a entregar se estuvo un tomando, ventrículo. no se entendió. A ver, permítame. Sí. Sí, a dejar mi señal. ¿Ahí me pueden escuchar bien? Sí, Sí, doctor. ¿Qué me ha pasado? Bien, entonces, ¿en qué se quedaron? ¿En nada?
En que en el nódulo sinusal es Ya donde iba a empezar. empieza. Ok, gracias. ¿Dónde empieza el impulso? Ok. Bien. Bueno, entonces, a ver, ya vimos, ¿no? El nodo sinusal se conoce con el nombre de marcapasos, porque ahí se inicia, ahí nace el impulso, ese conjunto de células, de eso se encarga, ¿sí? Y una vez que se genera, se transmite el impulso a través de estas vías internodales o fibras internodales, vean, viajan por la aurícula, ¿de acuerdo? Del lado derecho, en el centro, y del lado izquierdo de mi aurícula derecha. Pero hay otra rama que viaja hacia la aurícula izquierda para estimularla, para que también tenga precisamente una contracción o un estímulo, ¿de acuerdo? Esas son las vías que van a transmitir el impulso que se ha generado y conforme van transmitiendo o va pasando el impulso, se van contrayendo las fibras musculares, ¿de acuerdo? Entonces, esto es dinámico, se está dando constantemente. De tal manera que del nodo sinusal, estas fibras, como dice su nombre, internodales que están entre los nódulos, ¿de acuerdo? Van a llegar a un punto en común, van a converger en otro punto o en otro nodo que se llama nodo auriculoventricular. Se llama así porque está entre la aurícula y el ventrículo. Nodo o nódulo auriculoventricular, ¿de acuerdo? Aquí llegan los impulsos que se generaron del nodo sinusal, ¿de acuerdo? ¿Sí vamos bien ahí? ¿Me están logrando escuchar bien? ¿Claro? Sí, Doctor. doctor. Sí, doctor. Bien, gracias. Ahora, ustedes tienen que ir imaginándose que conforme pasa el impulso, desde que se genera y se va conduciendo, así como va pasando, se van contrayendo las fibras musculares, ¿eh? Digamos que ahorita lo estoy diciendo muy lento, muy tranquilo, pero esto pasa hasta en centésimas de segundo. Ahorita lo vamos a ver. Eso es rapidísimo, pero es como va sucediendo. Y aquí, en el nodo aurículo ventricular, se hace una ligera pausa. Imagínense ustedes el ejemplo que les he puesto muchas veces del tráfico. Esas son vías, ¿no? Donde están donde son vías principales, donde van pasando los autos, estas vías intermodales, y van a converger, por ejemplo, aquí en un semáforo, todas esas vías. Llegan a un semáforo y todas llegan aquí. Entonces, aquí se retrasa un poquito esa conducción porque están o confluyen en un mismo punto. De varios puntos que se difundieron a través del tejido cardíaco, llegan a uno solo, que es el nodo auriculoventricular. Y como todo llega ahí, si imaginamos que son muchos autos, haciendo esta ejemplificación, todos van a converger ahí y se va a hacer tráfico, ¿sí? A esperar a que vayan saliendo todos los carros que ya anteriormente estaban ahí, ¿sí? Se puso el siga y están avanzando para que sigan su camino. Aquí sucede algo parecido. Ahorita quédense con eso porque lo vamos a relacionar más adelante con la contracción muscular y para qué sirve. Entonces aquí hay una ligera pausa, ¿sí? En el nodo auriculoventricular que también son décimas de segundo. Bien, posteriormente sigue el impulso a través del haz de His o aurículo ventricular. Aquí ya empieza el haz de His, ¿de acuerdo? En esta porción que ya tiene contacto con el tabique interventricular. Este que estoy señalando es el tabique interventricular, o sea, está entre un ventrículo y entre el otro, entre el izquierdo y el derecho. Aquí, que es nuestra rama, nuestro haz de His, tiene dos ramas y ahí se empiezan a dividir, vean, la rama del lado izquierdo porque va a estimular o va a llevar la contracción o el impulso hacia el ventrículo del lado izquierdo y aquí están todas sus ramificaciones, ¿no? Se va ramificando hasta llegar a la punta, aquí en la punta del corazón, ¿sí? Del lado izquierdo. Y de aquí, no está señalado, pero ya siguen todas las fibras de Purkinje, que son ramificaciones de las de His, ¿no? Para poder estimular a todos los demás, a todas las demás células o tejido cardíaco que hace falta. Pero también el haz de His tiene una rama del lado derecho para llevar el impulso o el estímulo al ventrículo del lado derecho. Y ese se pueda contraer y aquí están sus
fibras o ramas de Purkinje, esas ramificaciones para poder estimular a toda la parte posterior del corazón. Recuerden que eso es tridimensional, ¿sí? Entonces estamos viendo la parte anterior, pero también nos falta la parte posterior. Entonces el impulso viaja hacia la punta del corazón y también hacia atrás a las fibras que hacen falta a través de las ramas o fibras de Purkinje, ¿de acuerdo? Entonces, conforme va pasando el impulso generado del nodo sinusal, va viajando, se van estimulando las fibras musculares para su contracción. Entonces, del nodo sinusal llega al nodo auriculoventricular, pasa por el haz de His, posteriormente la rama izquierda, rama derecha y fibras de Purkinje. ¿De acuerdo? Esto que ustedes están viendo sería una posición normal del corazón, como lo encontramos en la mayoría de nosotros, ¿no? Si nosotros trazamos un vector, porque eso aquí hay vectores, para seguir de dónde se origina el impulso eléctrico y dónde termina, aquí empieza y termina hasta acá, hasta la punta del corazón y la parte posterior, se genera un vector, o sea, se genera una dirección. En general, es esta que ustedes están viendo, esa flechita. Después lo vamos a relacionar con lo que tiene que ver con el electrocardiograma. Pero es para que ustedes se imaginen y estén visualizando, si nosotros trazamos una línea de manera general, cómo viaja el impulso eléctrico de mi corazón es de arriba hacia abajo, ¿sí? O sea, de la cabeza del corazón hacia la punta del corazón y está lateralizado, ¿sí? Está lateralizado, que digamos, del centro o de la izquierda, perdón, del centro hacia la izquierda o hacia o de la derecha hacia la izquierda. Voy a poner aquí un plano cartesiano, ¿sí? Esa X que están viendo ahí, es como si fuera un plano. Entonces, vamos a suponer que este plano, ¿de acuerdo? Está aquí para que puedan distinguir cómo se desplaza el impulso eléctrico del corazón. Ustedes saben que el corazón se encuentra del lado más hacia del lado izquierdo de su tórax, al lado del mediastino, ¿de acuerdo? Y entonces digamos que el impulso, si este es el centro de su cuerpo, o el centro aquí del esternón, ¿sí? Bueno, va de arriba hacia abajo y del centro hacia la izquierda, ¿sí? O si tomamos aquí de origen, puede ser de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. ¿Sí me van siguiendo con esto que les quiero decir, que les quiero dar a conocer? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, Ok. doctor. Véanlo, visualícenlo, porque esto es importante para el electrocardiograma y para que ustedes sepan en la exploración física del paciente lo que están explorando, ¿sí? Para que no pongamos el estetoscopio nomás por ponerlo, para saber. Nosotros debemos visualizar dónde estamos. Entonces, normalmente mi corazón, para que también se den una idea, si yo pongo mi mano, ¿sí me están viendo en la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, Si yo pongo así mi mano, por eso poniendo la punta de mis dedos es la punta del corazón. Y lo que está aquí arriba, ¿sí? Eso sería la cabeza de mi corazón, o sea, las aurículas. Si yo lo llevo a mi pecho, estaría así mi corazón, así más o menos. La punta hacia el quinto espacio intercostal, o sea, donde está, bueno, en los hombres un poco más fácil, o sea, donde está mi areola o el pezón, y la cabeza aquí en el mediastino. Así es la posición correcta de mi corazón. Eso es lo que estamos viendo ahí en la imagen. Aurículas y ventrículos, ¿de acuerdo? Es la posición que debe estar mi corazón. Va a depender de cada persona. Hay veces, hay personas que el corazón lo puede tener un poquito rotado hacia arriba, la punta, ¿sí? Un poquito más hacia abajo o hacia el medio, ¿de acuerdo? Quien lo tenga muy arriba, pues tenemos problemas. Que lo tenga muy hacia la derecha, tiene problemas, es así. A mí me pasó una vez que es muy raro, pero me tocó un paciente con dextrocardia. O sea, el corazón, en lugar de tenerlo así, lo tenía así, hacia el lado derecho, no hacia el lado izquierdo. Entonces, eso es de libro, o sea, es rarísimo encontrarse a alguien así. Yo me encontré un paciente ya como de 45, 50 años, o sea, sin problema. Él murió, bueno, desafortunadamente falleció por un problema renal, pero tenía dextrocardia. Y cuando yo lo exploré, pues obviamente fue de lado, acá al lado izquierdo, no escuchaba nada y el paciente no me había dicho nada, se empezaba a reír. Y entonces al notar eso,
pues yo no nunca lo creí, pero sí, tenía dextrocardia toda la exploración de los focos cardíacos pues fue del lado derecho, no del lado izquierdo. Entonces, puede ser que se encuentren ustedes a lo mejor algún paciente, que eso es rarísimo, eso es de libro, pero bueno, afortunadamente a mí se me tocó ver a un paciente y atenderlo con dextrocardia. Bueno, ok, eso es como brevario cultural. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, doctor. Ok, gracias. Esta gráfica es para únicamente que ustedes tienen que distinguir que las fibras de las que estamos hablando, que se encargan de generar el impulso eléctrico y que van a transmitir ese impulso, son muy sensibles, ¿sí? O sea, su potencial de reposo es mínimo, es o sea, se excitan rápidamente y genera el impulso en comparación a la fibra muscular. La fibra muscular es menos sensible, tiene que tener un estímulo mayor para que se pueda contraer, ¿sí? Eso para que nada más visualicen que esas fibras que estamos tratando, que es de la conducción eléctrica del corazón, que son que autogeneran este impulso, son muy, muy sensibles, ¿sí? No tanto la fibra muscular, o sea, la fibra muscular sí, pero es más sensible todavía esas fibras de la generación de la generación del impulso eléctrico y las que conducen el impulso eléctrico. Bien, ahora, eso es lo que hemos estado hablando. Es más, permítanme, les voy a poner, bueno, con esto. Les comenté, aquí está el nodo sinusal y vean, se produce el estímulo y la conducción de este estímulo va hacia la aurícula izquierda, hacia la propia aurícula derecha y tarda 0.1 segundo. Es rapidísimo, o sea, una décima de segundo y ya llegó el impulso eléctrico aquí, a la aurícula, ¿de acuerdo? Ahora bien, ya les dije, este nodo sinusal se conoce como el marcapaso del corazón. Eres el quien va a marcar el ritmo, ¿sí? Entonces es importante que este nodo sinusal esté trabajando adecuadamente. Ahora bien, recuerden que hablamos del nodo auriculoventricular, ¿sí? Yo voy a revisar la imagen. El nodo auriculoventricular estaría aquí donde estoy señalando, ¿sí? Aquí con mi mouse, aquí la punta del mouse, ahí está. Acá es este. Aquí están las fibras internodales que están, aquí por aquí está llegando el impulso, llega al nodo auriculoventricular, ¿de acuerdo? Ese es un tejido fibroso de mi válvula y del tabique que está entre la aurícula y el ventrículo. Aquí arriba está la aurícula y aquí abajo ya están mis ventrículos, ¿sí? Recuerden que aquí estamos en el tabique interventricular, aquí. Vean lo que tarda. 0.3 segundos en llegar el impulso aquí, al nodo auriculoventricular ¿cómo se llama? Aurícula derecha. Tarda un poquito más el de la aurícula izquierda, porque está un poquito más lejos. Y el retraso que existe del impulso eléctrico generado del nodo perdón, del nodo sinusal aquí al nodo auriculoventricular, aquí se tarda en el nodo auriculoventricular 0.12 segundos. Ese es el retraso que yo les estaba comentando. Se espera tantito, no continúa de inmediato. Hay una pausa de 0.12 segundos suficientes para coordinar la contracción de mi aurícula con la relajación de mi ventrículo y lo contrario, la relajación de mi aurícula con la contracción de mi ventrículo. Es decir, mi aurícula no puede estar contraída al mismo tiempo que mi ventrículo del mismo lado. Si estoy hablando de mi aurícula del lado derecho, no puede estar contraída al mismo tiempo que mi ventrículo del lado derecho. Tiene que estar relajada, en un primer momento relajada mi aurícula del lado derecho y contraído mi ventrículo del lado derecho. Eso sí puede ser, ya lo vamos a ver esa dinámica. Pues una cavidad tiene que estar relajada y la otra tiene que estar contraída, ¿sí? Si mi aurícula está relajada, mi ventrículo está contraído. Y al revés, si mi aurícula está contraída, mi ventrículo está relajado. Para eso es esta pausa de 0.12 segundos, ¿sí?
Imaginen ustedes que viene el impulso, me voy a regresar en la diapositiva, aquí viene el impulso, se generó el impulso, aquí está viajando, y así como va viajando, mi aurícula derecha se está contrayendo. Aquí hay contracción, de tal manera que cuando llega al nodo auriculoventricular, ¿sí? Llega aquí, hace una pausa de 0.12 segundos. Eso es suficiente para que mis aurículas entonces entren en reposo, porque ya pasó el estímulo. Una vez que pasa, entra en reposo y aquí hace una pausa. Esta pausa es para que mi ventrículo siga relajado, porque cuando ya inicia aquí el impulso, se empieza a contraer y entonces debe existir esa coordinación entre mis dos cavidades. ¿Me di a explicar? ¿Vamos bien con esto? Sí, doctor. Adelante, Edson. Eh, Esto que nos explica sobre la pausa de 0.12 segundos, ¿puede bajar en caso de una taquicardia o algo? Sí, exacto. Esto puede ser, puede por diferentes estímulos, se puede retrasar o se puede adelantar, o durar menos o durar más. Aquí digamos que estamos hablando de manera basal, ¿no? Así en reposo. Pero si ya requerimos que aumente la frecuencia cardíaca, entonces tarda un poquito menos, pero tiene que estar coordinado. O sea, no puede haber una descoordinación. Si existe una descoordinación, entonces ya sabremos que va a haber alteraciones en el ritmo cardíaco, ¿sí? Pero bueno, eso es lo normal, ¿sí? 0.12 segundos. Y a veces se podría reducir un poquito, pero aún así tiene que haber una pausa para que esté coordinado de manera adecuada la contracción de una cavidad y la relajación de la otra. En esa coordinación siempre debe existir. Esto debe existir con el aumento de la frecuencia cardíaca o con la disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? En cualquier momento, en cualquiera de esos eventos, debe haber una pausa. ¿De acuerdo? Entonces, sí, está bien. Entonces, cuando, por ejemplo, hay un infarto, todo queda en cero. Cuando hay un infarto, ok. Hay muchas causas y muchas situaciones fisiopatológicas. Un infarto normalmente es cuando disminuye la irrigación sanguínea, o sea, el tejido muscular se queda sin oxigenación por diferentes causas. Si se queda sin oxigenación, entonces ese músculo se agota, se queda paralizado, ¿de acuerdo? Y entonces ya se queda contraído, no hay relajación, es una característica del infarto, ¿de acuerdo? Y el infarto puede ser muchas causas. Una puede ser vascular y otra también puede ser por alteraciones de la conducción, que es lo que estamos hablando ahorita. Si hay alguna alteración en la conducción y alteración de la contracción de la musculatura, ya saben ustedes que se necesita calcio para la contracción muscular. Entonces, si existe una alteración en la conducción, o bueno, me voy un poquito más atrás, mejor dicho. Si hay alguna alteración en la generación del impulso, en la conducción del impulso, o en la respuesta a ese impulso que es la contracción de mis fibras musculares, puedo generar de cierta manera en algún momento dado al, un infarto al corazón. Los infartos pueden ser por lo general de origen circulatorio, porque recuerden que nuestras células musculares tienen que tener precisamente irrigación, o sea, oxigenación, nutrientes, todo lo que hemos estado hablando con sistema circulatorio, que eso lo llevan a cabo a través del sistema coronario, que lo vamos a mencionar más adelante, para que el propio corazón, con la sangre que está impulsando o eyectando del ventrículo izquierdo, ¿sí? Que es una sangre oxigenada, también asimismo se nutra, asimismo se oxigene. Si hay falla ahí, me puede generar un infarto. Si hay problemas en la conducción o en la parte de la conducción eléctrica del corazón, puede haber algún problema de infarto. Entonces hay diferentes causas. La característica final es que mi corazón se queda contraído, ya no funciona y se queda paralizado y bueno, pues obviamente viene el fallecimiento. ¿Sí? No sé si me puede dar a explicar. Excelente. Sí, profe, ¿Sí? gracias. Sí, sí. No, por nada. Gracias. Sí, Mar. Bueno, y en ese caso, sería como el mismo sistema o el mecanismo
para cuando se suscita una arritmia? Sí, también, o sea, nosotros ya conociendo esto, sabemos que puede haber varias causas de arritmia. Una de ellas tiene que ver precisamente con esta conducción eléctrica, con la generación y la conducción. Pues cualquier alteración ahí me puede provocar problema si nos referimos solo a esas fibras, a las que generan y a las que conducen. Pero también, si hay una falla en el músculo cardíaco que no responda adecuadamente a ese impulso, también puede haber problema, ¿de acuerdo? Y lo que estaba mencionando, debe haber una coordinación precisamente entre la relajación y la contracción de una cavidad y la otra, pero también entran en juego las válvulas que abren y cierran, que lo vamos a ver más adelante. O sea, debe haber una coordinación adecuada para evitar alguna alteración. Dentro de las alteraciones podemos tener arritmias, ¿sí? Y eso tiene que ver con la frecuencia del corazón, o sea, no tiene ritmo. Puede ser que vaya con cierto ritmo, después se acelera y después baja su ritmo. Se acelera y baja su ritmo. Esto tiene que ver también con el estímulo del sistema nervioso periférico, o sea, con el sistema nervioso parasimpático y simpático, que también lo vamos a ver ahorita, que lo estimulan al corazón, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya es de fisiopatología, ¿eh? Ah, cierto. Vamos a, o sea, sí va de la mano, o sea, para poder entender lo fisiopatológico debo saber lo normal, pero eso aquí nos da el fundamento para encontrarle una explicación a esas alteraciones. Entonces, hasta aquí, pues bueno, estamos viendo lo que es normal, que debe presentar en la conducción bioeléctrica del corazón, ¿sí? Y si puede haber arritmias si existe alguna alteración a este nivel, ¿verdad? No sé si me voy a explicar con esto. Sí, gracias. ¿Sí? Ok, no por nada. De todos modos, vamos a seguir avanzando y a lo mejor ahorita lo vamos a ver más claro todavía. Si me pueden escuchar bien, no tienen ningún problema, porque me está marcando aquí que tengo problemas de conexión. Ahorita sí lo hemos estado escuchando bien, doctor. Ok, perfecto. Si por ahí no, me avisan, ¿no? Entonces, ok. Bueno, vamos a continuar. Y entonces, bueno, ya vimos que se genera el impulso, llega aquí, hay un retardo de 0.12 segundos y luego ya sigue su camino a través del haz de His. Y el haz de His tiene, bueno, un cuerpo, que se lo conoce aquí, esta parte, y después tiene una rama, ¿no? Se bifurca. Se va del lado izquierdo y del lado derecho, sus dos ramas, ramas de derecha e izquierda del haz de His. Y sigue ese impulso a través del tabique interventricular. Recuerden que aquí está un tejido que se está dividiendo a los ventrículos. Entonces ahí sigue el impulso. Bien. Si continuamos, normalmente se van a contraer de primera instancia el ventrículo del lado izquierdo y después el ventrículo del lado derecho. La diferencia es de 0.08 segundos. O sea, décimas, centésimas de segundo, es muy leve, pero primero se contrae el izquierdo y después el derecho de manera práctica. Pero es casi al instante, ¿no? Es la única diferencia. ¿Por qué sucede esto? Porque las ramas de las de His que viajan aquí por el lado izquierdo tienen que ver con la cantidad de fibras musculares que hay del lado izquierdo. Hay más fibras musculares del lado izquierdo que del lado derecho, como pueden ver en la imagen. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la diferencia es mínima, pero eso es lo que sucede. Ahora bien, en esta imagen precisamente estamos viendo los tiempos, ¿no? ¿Cuánto tarda el impulso en llegar de un lado a otro? Es como un mapa. Entonces, vean ustedes. Nodo sinusal. Aquí está. Se genera el impulso y todo el tiempo que tarda, ya lo vimos ahorita para llegar al nodo auriculoventricular. Pero vean, desde que se inicia el impulso, ¿cuánto tarda? La parte más distal del corazón es la punta del corazón y la parte posterior, lo que está por atrás. Recuerden que esto es tridimensional. Entonces, para estimular a las fibras de la cara posterior y de la punta de mi corazón, se tarda 0.22 segundos desde aquí, desde el nodo sinusal hasta las últimas fibras de las ramas de Purkinje, tardan
.22 segundos. O sea, mínimo, casi nada, pero es una diferencia importante, ¿de acuerdo? Para lo cual, esto nos permite entonces, junto con la pausa que se hace aquí en el nodo aurículo-ventricular, que mis cavidades unas estén contraídas y las otras estén relajadas para tener esa coordinación y no tenga yo problema del flujo sanguíneo. Imagínense ustedes que se contraiga mi aurícula derecha y mi ventrículo izquierdo al mismo tiempo. ¿Para dónde se va la sangre? O sea, ¿para dónde seguiría la circulación? Sería todo un desastre, ¿sí? No habría un flujo. Hagan ustedes que sería un flujo turbulento, o sea, todos van por todos lados y no siguen el flujo laminar. Entonces, por eso es que debe haber una coordinación, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Sí. Perfecto. Ok. Ahora bien, aquí están esos focos de automaticidad que habíamos platicado. Es decir, mi nodo sinusal y mi nodo aurículo-ventricular, si en un experimento yo aíslo al nodo al mi nodo sinusal, solito va a funcionar, o sea, solito va a estar, él va a seguir mandando estímulos, ¿sí? Si ese estímulo o no existe respuesta, no es problema del nodo sinusal. Tiene automaticidad, solito está funcionando, solito está parpadeando. Lo hace con una frecuencia de 60 a 80 estímulos o su frecuencia de 60 a 80 por minuto. ¿Sí? De 60 a 80, si nosotros lo transpolamos a los latidos del corazón, sería de 60 a 80 latidos por minuto. ¿De acuerdo? Si mis fibras musculares responden al estímulo del nodo sinusal, esta sería la frecuencia, solito, sin que nadie lo esté estimulando, tiene automaticidad. El nodo auriculoventricular, si lo aislamos, tendría una frecuencia de 40 a 60 por minuto, ¿de acuerdo? Y el haz de His, algunos puntos de la rama izquierda y las fibras del Purkinje también tienen automaticidad y es más o menos de 20 a 40 latidos, si estamos hablando de latidos, o del estímulo del músculo del corazón, de 20 a 40 por minuto. Pues cada uno de estas fibras o estos focos generan por sí solo impulsos, ¿sí? Si nosotros lo ayudamos, lo dejamos solito, está funcionando, sigue parpadeando. Obviamente, si no tiene irrigación, estas células pues van a morir, ¿no? Pero de inmediato, de manera experimental, solitos están funcionando, ¿verdad? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Gracias. Ok. Sí, doctor. Ahora, Muy bien. muy bien, gracias. Vamos a ver un video. Bueno, aquí de inicio están viendo ustedes. Lo que se ve en la imagen aquí son los ventrículos. Ventrículo del lado derecho. Vean, la sangre está un poquito azul, espero lo puedan ver claro. Esa es la sangre venosa. Y aquí está el ventrículo del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Con la sangre precisamente arterial, ¿no? Más roja. Permítanme, creo que alguien quiere entrar. Bueno, pero pues le voy a dar chance, si quiere escuchar la clase, está perfecto. Entonces, ok, ahí estamos, ¿no? Vean ustedes, aquí se puede distinguir, sería el inicio de las de His, rama izquierda y rama derecha, con las fibras de Purkinje, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a darle play, vamos a ver, vean, ¿no? Ahí está generando el bombeo de mi corazón, y aquí está, miren, aquí se está generando el impulso, aquí lo alcancé a detener, aquí está el nodo sinusal, se generó el impulso y vean, se está conduciendo. La conducción del impulso eléctrico hacia la aurícula del lado izquierdo y la aurícula derecha, que están las tres ramas. Y van a llegar aquí al nodo aurículo-ventricular, aquí está. Entonces seguimos y vean, ahí está, nodo sinusal o atrial, también se conoce como atrial, ¿sí? Y ahí seguimos, ahí está mandando el impulso. Vean ustedes cómo se está generando. Ahí están primero contraídas las aurículas. A ver si lo puedo detener.
Miren, ven aquí cómo está. Aquí ya no hay impulso. Ven, aquí está mi nodo sinusal. Aquí están las fibras que están conduciendo el impulso. Ya no hay impulso. ¿Sí? Ya pasó. Como ya pasó, entonces aquí mi aurícula se contrajo. Vean, está contraída porque pasó el impulso. Perfecto. Ahora el impulso está aquí en el nodo aurículo-ventricular o atrioventricular, también así se conoce. ¿Sí? Aquí está, entre la aurícula y el ventrículo. Vean cómo está contraída la aurícula y cómo está relajado, se empieza a relajar mi ventrículo. ¿Sí? Y aquí está la pausa. Precisamente, todavía no está contraído mi ventrículo porque el impulso está aquí haciendo la pausa. Se va a empezar a contraer cuando ya venga el impulso aquí por el haz de His. Y entonces, cuando se empiece a contraer mi ventrículo, se empieza a relajar acá la aurícula porque ya pasó el impulso. ¿Sí pueden ver aquí la diferencia de la contracción de mi aurícula y la relajación de mi ventrículo? Sí, doctor. Ok, entonces, vean, ahí estamos. Seguimos, ahí está el nodo sinusal, ahí está las de His, rama izquierda y rama derecha. Vean, aquí le puse pausa. El impulso lo agarré aquí en las fibras de Purkinje, que están estimulando desde la punta del corazón hasta la parte posterior. Recuerden que es tridimensional, atrás está estimulando las fibras musculares. Aquí está el estímulo y vean, aquí también ya pasó el estímulo o la conducción, aquí se está viendo, y cómo están contraídos o se están contrayendo ya mis ventrículos y vean, empieza a haber relajación de la aurícula. Entonces, ahorita no pierdan de vista eso. Después ya les voy a hablar de las válvulas, pero ahorita es para que lo vayan visualizando y ya, ¿no? Y seguimos con el video, cómo se está llevando a cabo. La contracción a través del estímulo, ¿sí? Y la generación de la conducción eléctrica. Perfecto, muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas o dudas? Sí, profe. Bueno, yo tengo una duda. Ok, cierras. En esa pausa de 0.12 segundos, bueno, no sé, disculpe mi ignorancia, No, no te pero acuerdas en esto, ¿no? Ajá, si dime. llegan a estar contraídos las dos, ¿podría generarse una sistolia? Ok. La asistolia es una falta de contracción, ¿no? Es que es ausencia, ¿no? Sístole, pues es la contracción. Una asistolia es una no contracción del área que se esté estimulando, ¿sí? Si existe asistolia es porque no hay estímulo, ¿sí? Si no hay estímulo, es porque entonces puede haber un problema en el lugar o en el sitio donde se está generando el impulso. ¿Sí, ¿sí me van siguiendo? Sí, entonces sería desde el nodo sinusal. Exacto, Ernesto. ¿Sí? Desde el nodo, si mi nodo sinusal está fallando y no hay quien estimule a mis fibras musculares, entonces hay una falta de contracción. ¿De acuerdo? Entonces ahí puede haber un problema si no se genera el impulso. Ahora bien, también podría ser que no genere, por ejemplo, ahí es donde nos quedamos, en el nodo aurículo-ventricular. Si mi nodo aurículo-ventricular no funciona, entonces lo que se ve afectado en asistolia es lo que le sigue para abajo, que serían mis ventrículos. ¿De acuerdo? Sí, ¿Sí? Puede ser, digo, aquí hay muchas posibilidades, ¿eh? Puede ser que sí exista aquí estímulo en mi nodo sinusal y se estimule mi aurícula, pero si ya no funciona y no se conduce el impulso a partir de mi nódulo aurículo-ventricular, entonces no hay estímulo para mis ventrículos y no se estarían contrayendo mis ventrículos. O puede ser que alguna rama del haz de His esté trozada, por decirlo así, se rompió, ya no pasa el impulso a la punta de mi corazón, entonces quien se queda en asistolia, sí, sístole sin contracción, es la punta de mi corazón. Si nosotros seguimos esta conducción, entonces cualquier alteración en ese caminito me puede generar problemas desde este punto de vista, desde este razonamiento. ¿Sí? sí, sí, sí.
¿Sí o no? ¿O te dejé Sí. más confundido? No, sí, sí me quedó claro. Perfecto. Entonces, asistolia es no hay contracción. ¿Por qué no hay contracción? Pues una causa puede ser porque no hay estímulo o no se genera el estímulo, o esas ramas que conducen el estímulo pueden tener alguna alteración. Puede ser que mi corazón, las fibras musculares, por alguna razón, no responden al estímulo que están generando estas fibras de conducción eléctrica, ¿sí? Pues como pueden ver, el corazón es complejo. Yo tengo que visualizar los diferentes tejidos que tiene para poder darle una explicación al problema que esté sucediendo, ¿verdad? Bien, entonces, en esta imagen que ustedes están viendo precisamente, nosotros podemos monitorear este impulso eléctrico generado desde aquí, desde el nodo sinusal, ¿sí? Por todas sus fibras, el nodo auriculoventricular y todo lo que ya comentamos, esas estructuras, se pueden monitorear, ¿sí? O sea, hay manera, tecnológicamente hablando, de que yo pueda ver cómo se genera el impulso, cómo se conduce y cómo termina, ¿sí? Porque hay un inicio y un final. Entonces, eso se puede monitorear y eso se puede monitorear por diferente tecnología, ¿no? Y por diferentes trazos. Pues como ustedes pueden ver, el nodo sinusal, si nosotros lo monitoreamos, nos genera un trazo impreso en una hoja de papel, ¿sí? Eso es por los potenciales de acción, o sea, lo fisiológico. Se estimula y entonces viene un potencial de acción y eso se puede registrar, ¿de acuerdo? Vean el trazo que se genera en la aurícula y no la aurícula ventricular. O sea, todos me generan un trazo en un papel mediante un aparato que sea sensible y que registre estos potenciales de acción. ¿A qué es a lo que voy? Que nosotros podemos monitorear, podemos ver, podemos visualizar cómo se lleva a cabo este sistema de conducción eléctrica del corazón a través del electrocardiograma, ¿sí? El electrocardiograma es a final de cuentas, una técnica, es un método para poder evaluar la conducción eléctrica de mi corazón, ¿sí? Obviamente, si yo estoy pensando en automático que si hay una conducción eléctrica, hay un estímulo que está generando contracción, ¿sí? O sea, la parte muscular. Yo lo que estoy evaluando en el electrocardiograma es la conducción eléctrica de mi corazón, cómo está viajando, ¿de acuerdo? Y eso se hace a través de, o se registra a través de un electrocardiógrafo, un aparato sensible que registra un trazo y me da onda P, complejo QRS y la onda T. Y entonces aquí ya podemos nosotros interpretar varias cosas y lo vamos a ir adelantando. La onda P es la primera onda que se genera, es la primera onda que registra mi electrocardiógrafo, este impulso. ¿Dónde se genera el impulso? ¿Quién es el marcapaso de mi corazón? ¿Quién marca la primera generación del impulso? ¿Quién dijimos? No, sinusal. No, Oh, perfecto. ¿Y dónde está el nodo sinusal? La aurícula derecha. Aurícula derecha. Exacto. Entonces estimula a la aurícula derecha y también estimula a la aurícula izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Entonces la onda P que ustedes están viendo aquí, ¿qué está representando? ¿A qué estructura se está representando con lo que acabamos de mencionar? La Aurículas. aurícula derecha e izquierda. Exacto, a las dos aurículas, tanto a la izquierda como a la derecha. Si yo veo una onda P, digo, ok, está funcionando mi nodo aurículo, de mi nodo sinusal, perdón, está funcionando mi nodo sinusal y yo sé que el nodo sinusal está estimulando las dos aurículas, tanto a la izquierda como a la derecha, para que se contraigan. Entonces la onda P está aquí representando la contracción de las aurículas en términos prácticos.
¿Vamos bien? Eso lo vamos a ver más a detalle, pero de una vez aprovechando que estamos en este rubro. ¿Sí vamos bien ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, vean, ya, exacto, gracias. Ya pasó el impulso y aquí hace una pausa, ¿sí? Esta pausa que está en el nodo auriculoventricular es esta línea recta que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Esta línea isoeléctrica, o sea, está en ceros. Aquí no se está generando mayor impulso, hay una pausa. Y después viene el complejo QRS, todo eso que ustedes están viendo aquí. Si ustedes saben que de aquí el impulso va a viajar hacia al haz X, que es aquí en el tabique interventricular, y luego rama izquierda y rama derecha, ¿sí? Que o sea, va a pasar por mis ventrículos, tanto el izquierdo como el derecho. Entonces, ¿qué representa el complejo QRS? ¿A qué estructura se está representando? Pues a las de His, al tabique y a las ramas. Exacto. ¿Y en Bueno, estructura que del va hacia corazón? ¿A qué? A los ventrículos. ventrículos. Sí, perfecto, exacto. Si seguimos este razonamiento que estamos analizando, pues entonces el complejo QRS nos está indicando el estímulo para la contracción de mis ventrículos, ¿sí? Tanto el izquierdo como el derecho. Ya vimos que el izquierdo se contrae un poco antes, décimas, milésimas, o centésimas de segundo antes, y se contrae más fuerte porque tiene más músculo. Por eso es que se hace un pico, vean, por eso se hace este pico. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, complejo QRS representa entonces de manera práctica a la contracción de mis ventrículos. ¿Y la onda T? ¿Qué sería entonces? Si ya hubo contracción ventricular, ¿qué le sigue a la contracción ventricular? Pues la relajación. Relajación. Exacto, se tienen que relajar. La onda T representa a la relajación de mis ventrículos. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos, ya estamos adelantando lo del electrocardiograma desde este punto de vista. ¿Sí lograron seguirme? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, doctor. De todos modos, vamos a volver a repasar, porque vamos a ver electro, pero bueno, ya le estoy adelantando, aprovechando que estamos analizando la conducción eléctrica del corazón. Y bueno, ya vimos esta parte de automaticidad, lo que genera solito este tejido que pertenece al músculo, bueno, perdón, que pertenece al corazón. Recuerden que tiene diferentes tejidos el corazón. El que estuvimos hablando es el tejido que genera y conduce los impulsos eléctricos y el músculo responde a esa contracción, a ese estímulo, perdón. Bueno, pues no es todo, ¿sí? O sea, sí tiene esa automaticidad, ya lo vimos aquí, nodo sinusal, nodo auriculoventricular, ya saben que aquí están las ramas, bueno, las de His, ramas izquierda y derecha, fibras de Purkinje. Bueno, eso es solito, eso es el corazón, si nosotros lo sacamos de nuestro cuerpo, está funcionando o sigue funcionando, sigue latiendo, sigue llevando esa automaticidad por esas características que les comenté. Pero, para hacerlo todavía un poquito más complejo, tiene un estímulo del sistema nervioso autónomo, o sea, sistema nervioso parasimpático, que es a través del nervio vago, estas ramas del vago, ¿están viendo? Y del sistema nervioso simpático, aquí están las cadenas simpáticas, ¿sí? Vean, ¿dónde están inervando? ¿Dónde están estimulando? ¿Para qué me sirve esto? Pues bueno, hay veces que entonces, por ejemplo, si yo voy a tener un examen y no he estudiado y sé que voy a reprobar, pues empiezo a entrar en estrés, me empiezo a poner nervioso y entonces empiezo a estimular a la cadena simpática, porque recuerden que esta cadena simpática tiene su neurotransmisor, es la adrenalina o noradrenalina, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a aumentar mi frecuencia cardíaca, ¿sí? El sistema nervioso simpático estimula que mi corazón aumente su frecuencia cardíaca. Yo estoy en reposo, o sea, mi corazón está trabajando solito en automático, sin problema, pero yo tengo que alcanzar al camión que acaba de pasar o al taxi que ya se me hizo tarde y me echo a correr para alcanzar al taxi. Yo requiero entonces que mi corazón de estado basal aumente su frecuencia cardíaca.
Entonces, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso simpático entra en acción y hay una descarga de su neurotransmisor, que es la adrenalina o noradrenalina, y entonces genera aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Cuando me siento a hacer mi examen y no sé nada, híjole, estoy súper nervioso, tengo una descarga de energía, mi corazón está a todo lo que da, ¿sí? Entonces, vean, eso es porque entonces el sistema nervioso autónomo también tiene influencia sobre el estímulo para, en este caso, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que ya pasó el examen, ya se subieron al taxi, tienen que entrar en reposo. Ya no requiero que mi corazón esté bombeando sangre constantemente. Bueno, ahí entra en acción el nervio vago, el sistema nervioso parasimpático. En este caso, su neurotransmisor es la acetilcolina, ¿sí? Ya hablamos de la acetilcolina. Hablamos a nivel de tejido músculo liso. Ahí tiene un efecto, ¿de acuerdo? Acá tiene otro. El músculo cardíaco tiene otro efecto. Entonces, el nervio vago, cuyo neurotransmisor es la acetilcolina, ¿sí? Va a generar una disminución de la frecuencia cardíaca y vean dónde está inervando. Tiene fibras en el nodo sinusal y en el nodo auriculoventricular. Entonces el nervio vago va a actuar aquí en los nódulos donde se está generando el impulso, ¿sí? Eléctrico. Ahí los va a estimular para que también entonces disminuya, por un lado, la frecuencia cardíaca. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante también con más detalle. Y vean, el sistema nervioso simpático está estimulando o tiene más ramas también sobre el tejido muscular, ¿sí? Bueno, esas entonces aumentan la frecuencia cardíaca y esto lo disminuye. Por ejemplo, yo ya hice todo lo que tenía que hacer durante el día, ya estoy cansado y tengo que dormir, me tengo que relajar. Entonces, no es lo mismo la frecuencia cardíaca que tiene mi corazón durante el día cuando estoy activo a cuando ya tengo que entrar en reposo, cuando tengo que entrar ya a dormir. Entonces, cuando entro en reposo, el nervio vago es estimulado para que genere una disminución de la frecuencia cardíaca cuando estoy dormido profundamente. Claro que si tengo pesadillas, pues obviamente no, ¿verdad? Pero es un claro ejemplo de cómo entra en acción tanto el sistema nervioso simpático y el parasimpático para modular la frecuencia y la intensidad de la contracción de la musculatura o las fibras musculares de mi corazón, de acuerdo a las necesidades que yo tenga. Entonces, yo estoy en reposo, estoy en un estado basal. Si requiero aumentar la frecuencia, entonces existe un mecanismo por el cual a través del sistema nervioso simpático aumenta y a través del sistema nervioso parasimpático disminuye. Pues ya cuando pasan los estímulos, entra en reposo y mi corazón sigue funcionando de manera basal porque tiene automaticidad. ¿Sí? Aquí están las fibras, los nódulos que generan esa automaticidad. Bien, vamos bien hasta aquí. ¿Una duda, alguna pregunta? Todo bien, doctor. Todo bien, doctor. Perfecto. Vean la maravilla que tenemos de corazón, ¿no? ¿Sí está maravillándose con la fisiología de nuestro cuerpo o no? Sí, por favor. Sí, doctor. Yo sí, ¿eh? La verdad es que es maravilloso. Entonces, bueno, ya tenemos ese conocimiento. Ahora, fíjense bien. Les hablé del sistema nervioso parasimpático, ¿no? El sistema nervioso parasimpático libera acetilcolina. Ya hemos hablado muchas veces de la acetilcolina. Solo que aquí tiene relación con el músculo cardíaco. Ya hablamos la relación de la acetilcolina con el músculo esquelético. La relación de la acetilcolina con el músculo liso. Ahora estamos hablando la acetilcolina en relación con el músculo cardíaco. Y dice aquí que aumenta la repolarización y disminuye el nivel de despolarización espontánea. Está medio enredado, ¿no? ¿A qué vamos? A que el corazón late más despacio. Entonces, recuerden
que la repolarización, ¿sí? Es regresar al estado basal. Quiere decir que estas células se despolarizaron. Cuando hablamos de despolarización, es contracción, ¿sí? Recuerden ese potencial de membrana, ¿sí? Hubo una despolarización. Si se despolarizó es porque hubo un estímulo y viene la contracción de la musculatura, ¿sí? Entonces, despolarización igual a contracción. Repolarización igual a reposo, ¿sí? O sea, relajación. Acuérdense del prefijo re. Repolarización, reposo. Repolarización, entonces quiere decir que está relajado. Eso es lo que hace mi estimulación del sistema nervioso parasimpático y hace que mi corazón entonces va a latir más despacio porque aumenta, fíjense bien, aumenta la repolarización, o sea, aumenta el reposo de mi fibra. O sea, que no se contraiga tan rápido. Espérate, relájate, no te contraigas rápido. Tranquila, más despacito. ¿De acuerdo? Y lo hace de esta manera. Aquí está la acetilcolina y aquí está mi receptor muscarínico de la fibra muscular. ¿Sí? Aquí están. Esta está unida a proteínas G de membrana que van a generar un estímulo o un efecto sobre el canal de potasio que ustedes están viendo aquí. Libera el potasio, aquí me está saliendo potasio. Ustedes saben que el potasio es muy importante para mantener una contracción o relajación junto con el sodio de la membrana, ¿de acuerdo? Entonces sale mi potasio, ¿sí? Ustedes saben también, y eso lo hemos hablado, que para que también pueda entrar calcio a la célula, este canal de potasio debe cerrarse. Y entonces entra calcio. Recuerden que el calcio es para la contracción muscular. Si el canal de potasio se abre, está saliendo el potasio, ya no entra calcio. Entonces, si no entra calcio, entonces no hay contracción, ¿sí? Bueno, de tal manera que ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta en esta situación? Que la acetilcolina estimula al receptor muscarínico y en este caso el receptor muscarínico lo que va a hacer es estimular a las proteínas G de membrana que van a tener un efecto sobre el canal de potasio y esto genera que disminuya la frecuencia cardíaca, que esté en reposo la membrana de la fibra muscular cardíaca. Entonces, acetilcolina, receptor muscarínico, repolarización, ¿sí? O sea, está en reposo mi fibra muscular y entonces disminuye la frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Ok, perfecto, ok. ¿Qué pasa entonces con la estimulación simpática? ¿Sí? O sea, la noradrenalina. La noradrenalina acorta la repolarización, o sea, no deja que mi célula se quede en reposo, la vuelve a estimular constantemente, o sea, se contrae, se relaja y de inmediato le dices, no, espérate, no descanses tanto, vuelve a contraer, vuelve a trabajar, ¿sí? O sea, tus descansos son pocos, o sea, no vas a durar mucho en el descanso. Esto sucede con la acetilcolina. Con la noradrenalina, tu descanso es poco, tienes que volverte a contraer. Y entonces, si está sucediendo esto, genera un aumento de la frecuencia cardíaca. De tal manera, vamos a poner en la siguiente imagen, aquí está, noradrenalina, ¿sí? Se une al receptor beta 1 adrenérgico, ¿sí? Eso también lo platicamos en músculo liso. Aquí está. ¿Qué va a generar a final de cuentas a través de las proteínas G de membrana? Bueno, aumenta aquí una moneda energética que tiene que ver con el AMP cíclico, de tal manera que va a generar a través de la proteincinasa, ¿sí? Que abre canales de sodio. Ustedes saben que si el sodio entra a la célula, ¿sí? Muscular, se va a estimular y entra calcio. Y si entra calcio, pues va a haber entonces contracción.
Y al final de cuentas lo que hace la noradrenalina es aumentar la frecuencia cardíaca, pero también puede aumentar la fuerza de contracción. O sea, puede aumentar el número de veces que late mi corazón, pero también puede aumentar la fuerza con que está contrayéndose mi corazón. ¿De acuerdo? Las dos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Ok, perfecto. Y entonces tenemos esto, ¿no? Las regiones que están estimuladas. El sistema nervioso simpático, como dice aquí, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? De la despotencia sistólica. O sea, frecuencia cardíaca de la fuerza y ok, retomo. Aumenta la frecuencia y la fuerza de contracción, ¿sí? Y el parasimpático disminuye el índice de despolarización, o sea, más reposo, no te contraigas tan rápido, con calma. Entonces disminuye mi frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? Esos también estimulan, bueno, a la región que está estimulando es al nodo sinusal, ¿no? Al nodo auriculoventricular, índice de conducción aumentado, o sea, lo que estamos platicando. El sistema simpático, que fue la pregunta de hace ratito, no recuerdo quién usted me la realizó, pero es esto. Índice de conducción aumentado hace que mi nodo auriculoventricular también genere mayor impulso, en mayor frecuencia, en mayor número de impulsos, pero en coordinación con el nodo sinusal, o sea, tiene que estar en coordinación. Y entonces, si hay mayor impulso, mayor estímulo, pues mayor contracción. Y el sistema nervioso parasimpático, pues hace lo contrario, ¿no? El sistema nervioso simpático tiene un efecto sobre el músculo, ¿sí? Auricular, ya lo vimos, aumenta la fuerza de contracción, que es lo que he comentado, y en el músculo ventricular también incrementa la fuerza de contracción, ¿sí? O sea, no solamente la frecuencia, sino también la fuerza. El sistema nervioso parasimpático no tiene un efecto, más bien solamente tiene efecto el sistema nervioso parasimpático en la frecuencia. El simpático en frecuencia y en fuerza de contracción, ¿de acuerdo? Ok. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo bien, doctor. Todo bien, Ok. doctor. Entonces, cualquier alteración en esto me puede generar arritmias, me puede generar alteraciones de las válvulas, o sea, soplos, ¿sí? Me puede generar varias alteraciones que ya ustedes lo van a abordar en fisiopatología, pero ese es el fundamento. Yo debo conocer esto para poder darle un razonamiento a las patologías que me encuentro y saber por dónde va la situación. Ok, bueno, eso es nada más para finalmente comentar lo siguiente. Eh, Hay situaciones, como les comentaba, que generan aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, el número de latidos. Pueden ir desde 50 latidos por minuto, que estar muy en reposo, hasta 200, o sea, sí se puede elevar. Los que elevan la frecuencia cardíaca se llaman cronotrópicos positivos. Crono, tiempo, ¿sí? O sea, están aumentando el tiempo de la frecuencia de mi corazón, entonces aumenta, como dice positivo, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Quiénes aumentan la frecuencia cardíaca? Pues ya lo vimos, adrenalina, noradrenalina, tiroxina, la hormona producida en la tiroides, factores físicos como el aumento de la temperatura, o sea, cuando tenemos fiebre, aumenta la frecuencia cardíaca, asimismo el ejercicio, el estrés, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso aumenta la frecuencia cardíaca y lo que se conoce como cronotrópicos negativos es que disminuyen la frecuencia cardíaca. Cronos, tiempo. Entonces disminuye la frecuencia cardíaca, la acetilcolina, como ya lo vimos, algunas toxinas, cuando estamos intoxicados también lo puede provocar, y cuando estamos en hipotermia, ¿sí? Disminuye la frecuencia cardíaca. O sea, la hipotermia obviamente puede generar entonces también muerte porque disminuye la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, bueno, hay otros factores, ¿verdad? Pero bueno, es como para tener un referente. A ver, déjenme ver. Este video, por último, no sé por qué lo puse, pero ahí está, véanlo. Entonces, bueno, aquí aprovecho para decirles que esto que están viendo aquí, ¿sí? Ese es el sistema local de irrigación del corazón, el sistema coronario. Esta es sangre arterial, ¿sí? O sea, más rojita,
y sangre venosa, lo que está en azul. ¿Y de dónde viene la sangre arterial? De aquí, de la aorta. Esto lo vamos a platicar para que se irrigue todo lo que son las células de mi corazón. Entonces ahí están latiendo mi corazón. Aquí estamos viendo más los ventrículos y aquí arriba están las aurículas. Bueno, entonces debe haber esa coordinación que les comento. Y aquí están las cavidades, aurícula arriba y mis ventrículos abajo. No se ve la aurícula derecha, porque izquierda, pero que está aquí atrás, no se logra ver, pues se ve más la del lado derecho. Aquí está la del lado derecho. Y las valvas, que también vamos a platicar de ello, cómo abren y cierran para que la sangre entre a la cavidad del ventricular y después sea expulsada. Debe también una coordinación entre todas las válvulas que conforman el corazón, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver con el ciclo cardíaco, ¿sí? Lo vamos a ver y eso se ausculta, eso se puede, nosotros lo podemos evaluar con la auscultación de los focos cardíacos, ¿sí? Muy bien, eso es para que vieran, ¿no? Para como integrar todo lo que habíamos platicado. Bien, ahí lo vamos a dejar, ¿sale? Ya ya eso que sigue, ya lo platicamos, vamos a abordar lo que es la parte muscular, ya hablamos de las fibras que conducen, que generan y conducen el impulso. Y ahorita, ya mañana abordamos lo que es el tejido muscular como tal, ¿de acuerdo? Ok, ¿dudas, preguntas? Todo bien, doctor. ¿Sí? Todo bien. Ahí la llevamos entonces, ya le van agarrando la onda, ya saben por dónde le vamos a entrar también al electrocardiograma. Sí, 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 Sí. está bien. Va. Muy bien, bueno, pues entonces le dejamos aquí y pues mañana nos vemos a las 7 de la madrugada y ya la próxima semana pues nos vemos por allá por la escuela. Déjame ver cómo va a estar el movimiento para las prácticas porque pues, bueno, vamos a estar revisando. Lo que sí, creo que se me olvidó decirles que la entrada al laboratorio es con bata. No se les olvide, forzosamente deben traer bata para entrar al laboratorio. Obviamente es uniforme, ¿verdad? Uniforme, pero la bata es indispensable. Si no traen bata o pueden traer un saco, no hay problema, pues no van a poder entrar al laboratorio. ¿Qué pasó, Ernesto? Dime. ¿nos va a pedir algún tipo de material o algo para las prácticas? No, todo debe estar ahí en laboratorio. Eso depende mucho de la práctica, pero por lo general ya está todo allá en la escuela para poder utilizarlo. Por ejemplo, vamos a hacer el electrocardiograma, pues ya ahí están los electrocardiógrafos, está todo listo. Y además les daría las especificaciones y cómo organizarnos para poder llevar a cabo esa práctica. Normalmente en los cursos anteriores, cuando eran presenciales, divido al grupo en dos, porque si son los espacios que tenemos allá, bueno, de inicio, esa práctica no se puede llevar a cabo en laboratorio. Tendríamos que hacerlo en el aula clínica de la escuela o en los consultorios, pero para eso debo dividir al grupo, entonces probablemente lo divida en dos secciones. La primera sección, hacemos el electrocardiograma un miércoles que nos toca el laboratorio y al siguiente miércoles la otra sección, o sea, la otra mitad, para que lo podamos hacer sin problema. Pero por eso ya lo arreglamos en la semana, ¿de acuerdo? También les voy a hacer llegar la práctica, o sea, aprovechando la plataforma, les voy a hacer llegar en la plataforma la práctica para que la tengan, la lean y de todas maneras pues, la vamos a llevar a cabo, ¿de acuerdo? Sí, doctor, está bien. Sí, doctor. Perfecto. Bien, ¿dudas, preguntas? No, todo bien. Excelente. Bueno. Ok. Pues aquí le dejamos. Me dio gustar con ustedes y nos vemos mañana entonces. Gracias, doctor. Hasta Gracias. mañana. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.